Bienvenidas y bienvenidos a Conocimientos de Montañas, un podcast del Laboratorio Natural Andes del Sur de Chile. Aquí conversamos sobre la ciencia, las comunidades y los saberes que habitan las montañas del sur. Desde la academia, las políticas públicas y los territorios, abrimos espacio a distintas voces que piensan, sienten y trabajan con y desde la montaña. Acompáñanos en este recorrido entre cumbres, bosques y conocimientos compartidos. Hola a todas y a todos, estamos aquí en el podcast Conocimientos de Montaña del Laboratorio Natural Andes del Sur, este proyecto financiado por ANIT que busca la conexión de ciencia con sociedad en los Andes del Sur de Chile. Estamos hoy día con la doctora Leonor Isabel Adán Alfaro. Hola, Leo. Hola. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien, gracias. Gracias por la invitación. Qué bueno que estás aquí. Voy a hacer una presentación tuya, ¿cierto? Leonor es doctora en Historia, mención Etnohistoria, académica de la Universidad Austral de Chile. Y es una investigadora, digamos, de arqueología histórica y patrimonio en Chile, con más de 30 años de trayectoria. Ha liderado estudios en territorios mapuches, zonas australes y sitios arqueológicos de relevancia internacional como Puerto Hambre, esto es Magallanes. Sí, esto es Magallanes. Sí. Y la ciudad colonial de Valdivia, mucho trabajo en Valdivia también. Sí. Ha sido directora de la Dirección Museológica de la Universidad Austral de Chile y de vinculación con el medio, además de integrar importantes proyectos Fondesit y también colaboraciones internacionales. Actualmente es profesora del claustro de Antropología y profesora adjunta de la Escuela de Antropología de la Universidad Austral de Chile. Así es. Tu trabajo recorre desde sitios como Marifilo, Calafquén, Lago Ranco, y conoces bastante bien el territorio de Andes del Sur. Y la macrozona sur. Leo, muchas gracias por venir a hablar con nosotros. Ya tú sabes cómo es el trabajo que tenemos en el Laboratorio Natural Andes del Sur, que busca articular distintas disciplinas, conocimientos con las materias actuales que están recorriendo el territorio. Pensaba, anoche leía una entrevista que tuvimos tú y yo hace un año atrás, y pensaba en cómo es el estatus del conocimiento científico en torno a la arqueología en el sur de Chile. ¿Está súper desarrollado? ¿Está poco desarrollado? ¿Cuáles son las brechas en torno al conocimiento? Cuéntanos un poquito cuál es el estatus del conocimiento arqueológico en la macrozona sur del país, cuándo comenzó, quién lo desarrolló, un poquito de esa historia. Ya. Sí, mira, la arqueología en Chile se desarrolla como científicamente, como desde los mediados de los 70, digamos, hay trabajos anteriores. Primero, en los primeros tiempos tuvo como un desarrollo mucho más relevante en el Norte Grande, por razones de conservación, por la cercanía también con los Andes centrales. Pero paulatinamente se han ido incorporando y hoy día se investiga en prácticamente todo Chile. Hay áreas en las que hay más brechas. Fíjate que una de las áreas poco investigadas es el área como entre Santiago y Conce, digamos, la zona del Maule, que también tiene un patrimonio cordillerano súper relevante, todavía tiene poco estudio. Y acá en la zona sur es un área que todavía le falta muchísima investigación. Somos pocos investigadores. Ahora, con la apertura de la carrera de arqueología en Puerto Montt, es de esperar también que sea un atractor y que muchos de los chiquillos y chiquillas que están estudiando luego se puedan dedicar a la investigación. Entonces, ha hecho que el desarrollo sea como no continuo, digamos. Hay momentos en que se avanza mucho en una temática, pero luego no hay continuidad, vuelven después de tantos años. De todas maneras, en el centro sur de Chile fue objeto, por ejemplo, en los 60 tuvo una de las primeras marcos histórico-cronológicos, estas secuencias así con periodos, que se hizo en la arqueología en Chile, de tal manera que en el fondo también tuvo trabajo antiguo, temprano, que fue relevante.
Y actualmente se desarrollan investigaciones en el campo de la arqueología histórica, o sea, en este minuto, digamos, y también hay trabajos sobre canoero y ocupaciones costeras, podríamos decirlo en términos generales. También otros estudios sobre las sociedades alfareras y algunos proyectos de investigación, pero hoy día en realidad creo que somos muy pocos proyectos de investigación. Entonces, ahora, el ámbito dedicarse, aunque hay muchos arqueólogos y lo han abierto muchas universidades, dedicarse a la investigación en arqueología tampoco es tarea fácil, digamos. Entonces, eso hace que los trabajos sean, como en muchas otras áreas, hay mucho por hacer, digamos, se puede avanzar mucho y como te digo, ojalá los jóvenes arqueólogas y arqueólogos puedan seguir trabajando, integrándose en equipos interdisciplinarios para fortalecer eso. Te escuchaba el otro día ahí en la Reina Sofía, fue la charla, sobre un concepto que lo noté, era el de persistencia cultural y demográfica, o la historia antigua, decías, sí, ¿no? Como un poco para poder retratar qué es lo que hacen los arqueólogos, cómo desarrollan investigación. Para quienes no saben esta materia, me gustaría que nos pudieras contar un poquito sobre esto, ¿no? En general hay como dos grandes espacios de tradición, lo de la alfarería, ¿cierto? Que siempre en tu investigación queda bien retratada, pero podrías contarnos un poquito de eso, lo que ha ocurrido en Panguipú y en Marifilo, y esto que es más reciente, pareciera, pero entiendo que también hay investigaciones antiguas sobre las canoas monóxilas. Sí, bueno, esta idea de la historia antigua es un término que usan ya algunos colegas en Brasil, por ejemplo, y un poco para evitar usar estos términos tan etnocéntricos o un tanto peyorativos como prehistoria o historia arqueológica, historia prehispánica, que en el fondo siempre como que cita... pone el foco en la idea del periodo hispánico, o sea, lo anterior es antes de, digamos, y claro, no tiene valor por sí mismo. Entonces, estamos usando esa noción para referirnos a la antigua historia de este territorio que se inicia aquí en Los Ríos, digamos, se inicia hace 10.000 años atrás con las ocupaciones del periodo que nosotros denominamos arcaico o Eoceno temprano, que hay un par de sitios, digamos, que documentan esas ocupaciones, que en fondo hay ocupaciones anteriores, por supuesto, en la zona de Puerto Montt, con el sitio Monteverde, con algunos antecedentes también en Pilauco. Y luego de eso tenemos bien documentada también, o se ha investigado un poquito más sobre las ocupaciones en la costa. Ahí se reconoce en el fondo, y ahí se puede hacer como un vínculo también con lo que se conoce de Chiloé, de la zona de los canales, una tradición canoera relevante más o menos hacia 6.000 años atrás, 5.000 años atrás, que en el fondo forma parte de otro evento relevante. Y a partir de inicio como hace 2.000 años atrás, empieza a aparecer las comunidades con alfarería, que tienen en el fondo ocupación ya muy constante desde la zona de Concepción hasta Chiloé. Hoy día también estamos tratando de investigar un poco más la zona de Chiloé, el fondo Chiloé continental, cerca del Maullín, etcétera. Cómo ocurre esta relación entre las poblaciones canoeras y las poblaciones alfareras, porque en el fondo esa es una zona de contacto súper interesante en términos interétnicos antiguos. No, o sea, siempre se releva como todo el tema intercultural que ocurre ahí desde la llegada de los españoles, pero es un área el tema de la interacción entre poblaciones es un tema que también la arqueología lo ha explorado. Y a partir ahí del estudio de los periodos alfareros, llegamos ya a los siglos más recientes,
hace 1000 años, digamos, que identificamos como un periodo alfarero tardío, lo identificamos con una cerámica específica, van cambiando las prácticas y pueden identificarse las culturas en ese entorno. Y regularmente en los sitios que hemos hecho arqueología histórica, o sea, en el fondo nos hemos centrado en las ciudades fundadas en el 16, como Valdivia y como Osorno, que son las áreas que hemos trabajado nosotros, pero también hay algo de trabajo en Villarrica y por supuesto en Concepción. Falta trabajar en, por ejemplo, en la antigua, en la Imperial, digamos, que esa ciudad todavía quedan, digamos, mucho espacio y la investigación es súper reciente. Entonces, el foco ahí que hemos puesto es documentar la persistencia en la ocupación de esas ciudades que generalmente aparecen o son descritas como ciudades instaladas en sitios que estaban fragosos, llenos de bosques, etc. Pero la verdad es que todas estas ciudades fueron fundadas sobre lugares que, además de tener recursos y accesibilidad, tenían poblaciones. Porque parte del negocio de instalar y de los primeros, estos conquistadores, que además eran encomenderos, era tener mano de obra, digamos, en procesos que fueron en el fondo muy, muy abusivos y violentos sobre la población mapuche-huilliche. Entonces, cuando trabajamos en Valdivia, tratamos un poco de enfatizar esa idea de que este es un territorio que está ocupado desde tiempos muy antiguos, al menos tenemos fechas desde hace 1200 años. Probablemente esas fechas se van a ir cada vez profundizando más, porque todavía no hemos encontrado algún sitio alfarero temprano en la ciudad, pero está rodeada, así que es probable que aparezca. Entonces, y eso, bueno, como tú lo viste ahí, en realidad la arqueología también tiene como una vocación de difusión y extensión que quisiéramos que fuese siempre más fuerte. O sea, es importante para la población saber que vive en una ciudad que tiene esta mezcla y esta riqueza que está debajo de los pies, digamos, sobre donde caminas. Perfecto. Habla sobre la dimensión de los pueblos, ¿no? Los pueblos preexistentes, digamos, sería el concepto correcto, digamos, en esta materia. Y entonces hay distintas temporalidades. Acabas de mencionar que los 6000 años están más cercanos al asunto de las canoas. Apareció una canoa ahora en Río Bueno hace un tiempo de 300 años, se dice. Que esas canoas, o está en investigación, creo que la Universidad de Chile está haciendo el trabajo. Sí, no sé si tienen datación, no he visto. Yo escuché un dato, ¿no? O sea, Ajá. leí un dato, pero no está en la investigación todavía. Entonces, háblanos un poquito de esa movilidad, porque en el fondo algo es lo que ocurre como en tierra, en continente, y otras cosas son las figuras como de los desplazamientos. Está la idea de lo transhumante o de los pueblos cordilleranos, transcordilleranos. Este sitio que no sé cuánto se ha investigado, el de Paso Buriloche, que se dice también conectaba Pacífico y Atlántico. ¿Qué pasa con la cordillera de los Andes en esta materia respecto de los estudios arqueológicos? ¿Qué pasa con la investigación en Argentina? ¿Qué es lo que se sabe de cómo estos pueblos preexistentes tuvieron un diálogo y la montaña no fue una barrera, sino un espacio de encuentro? Sí, respecto del fondo, evidencias de esta circulación que en fondo conectaba ambas vertientes de la cordillera de los Andes, tenemos desde los periodos en el fondo de cazadores-recolectores. Hay algunos sitios en la zona argentina que tienen presencia de restos malacológicos, de moluscos de la costa del Pacífico. Y también, por otro lado, y bueno, también incluyendo zonas de más al sur, también está la circulación de materias primas líticas. Por ejemplo, la circulación de la obsidiana, que como la obsidiana se puede reconocer de qué lugar proviene exactamente, es un indicador muy bueno, digamos, para indagar sobre ese tema. Entonces, en el fondo, sabemos que los grupos cazadores-recolectores ya están, al menos desde el tardío, digamos, haciendo estas conexiones.
Y luego, durante los periodos alfareros, también hay evidencia súper sistemática y sostenida de que estos pasos fueron empleados, que las poblaciones, además, que estaban cerca de estos pasos, también tuvieron una posición como privilegiada para hacer estas conexiones, porque en el caso de los grupos cazadores-recolectores, que es una denominación que alude al modo de vida, que en el fondo muchas prácticas nosotros no dejamos de practicar la caza-recolección, siempre algo que nos dicen a nosotros en arqueología, digamos, pero que es muy importante, hemos vivido ha sido el modo de vida más exitoso de la humanidad, hemos vivido con esas prácticas de recolección y de caza durante mucho, mucho tiempo, y en tal sentido no es que no se abandona necesariamente, o sea, hay muchas de las poblaciones que incorporan ya la alfarería, algo de horticultura o agricultura, y que siguen desarrollando estas prácticas de complementariedad y de sostenibilidad económica. Entonces, en ese contexto, las poblaciones alfareras ya hay mucha evidencia de contacto. Sí, se observa que en el fondo las poblaciones, hay un cambio entre las poblaciones alfareras que ocupan las zonas boscosas a ambos lados, y luego ya cuando se extiende la pampa, que hay como un cambio de grupos humanos que lo están ocupando, que es identificable a partir en el fondo la cultura material, la forma de los asentamientos, la evidencia arqueológica que nos van dejando. Y hay también algunos antecedentes muy bonitos de material muy característico de la alfarería de acá de la zona del Gulumapu, de la zona occidental de la cordillera, que están presentes en sitios prácticamente en la Pampa, digamos. Entonces, que esto lo ha trabajado una colega argentina que es Mónica Verón. Y eso, en el fondo, señala esta ruta de interacción instalada ya en el siglo VIII, siglo IX después de Cristo. Ahora, el otro tema que también es interesante es que hay de este periodo alfarero temprano que les comentaba, que también se le conoce como complejo Pitrén, por un tipo de cerámica característica que tienen. Hay algunos sitios hay un sitio muy temprano que está en la zona de Lonquimay, que en el fondo es una zona que está nevada y que está muy vinculada al nacimiento del Biobío, digamos. Sí. Entonces, ese sitio tiene unas dataciones como de 100 AC, o sea, es muy temprano, digamos, y es claramente del alfarero temprano. Entonces, por un lado, son como indicaciones de quizás por dónde pudo ocurrir la movilidad. La cerámica, el alfarero temprano, es muy parecida a la cerámica que hay en la zona central. Y luego está el sitio, si queremos ir más atrás, el sitio Marifilo, que también es un sitio que tiene, como les decía, 10.000 años de antigüedad y que representa la ocupación humana de estos territorios, probablemente por medio de circuitos de movilidad, o sea, por medio de esta movilidad como normada. Y respecto entonces de la movilidad, por supuesto, cuando ya se impone, digamos, cuando hay que cuidar cultivos, la movilidad cambia, pero nosotros tenemos evidencia de que estas prácticas usan por supuesto, una movilidad mixta que combina rutas fluviales con rutas pedestres. Y aquí también ha sido muy importante el énfasis que hizo en algún minuto José Bengoa, sobre esta definición de las sociedades ribereñas. También ha habido como un giro hacia entender más estas prácticas vinculadas con... hay autores que le llaman los fluvitorios, con el fondo todos los territorios fluviales. Y ahí tú ves cómo en torno a esta dinámica de ocupación se van articulando estas prácticas que requirieron unas tecnologías particulares. Por supuesto, como te mencionaba, los canoeros ya tienen evidencias de navegación bastante más antiguas.
y de comunidades con alfarería. O sea, tenemos La Mocha ocupada, la Isla Mocha la tenemos ocupada con alfarería al menos desde el año, si no me equivoco, del siglo V, VI, digamos. Hay evidencias también en el lago Victoria, en la zona argentina, o sea, seguramente muy tempranamente se estuvieron usando este tipo de embarcaciones y hay descritas diferentes tipos o sea, están estas canoas monóxilas, que en el fondo quiere decir que es un tronco ahuecado, que es un tipo de embarcación que se maneja bien en los ríos, pero también aparecen descritas balsas, muchas. De hecho, para el cruce de la Isla Mocha describen los religiosos, los misioneros jesuitas describen su paso en unas balsas en las que iban hundidos, que en el fondo les llegaba el agua, es súper entretenido. Y por otro lado, la Dalca, que es la embarcación de más al sur, que es una embarcación que navega, de hecho se adopta. Se circulaba en el periodo histórico, había una Dalca grande que circulaba entre Valdivia y Castro, y esa es una embarcación que en el fondo es como de unas planchas de madera que se cosen, y que es una técnica muy distinta, digamos, a esta. Entonces también hay variedad en torno a estas prácticas de la navegación, y se van viendo también algunas, acá en Valdivia, estudiando esta persistencia y saliéndonos de la ciudad, porque en el fondo, por muy arqueología histórica que sea y que estemos investigando en la ciudad, hemos querido entender cómo se comporta, cómo ocurre la ocupación humana en todo el territorio, y se ven variaciones a lo largo del tiempo. Por ejemplo, en el alfarero temprano, quizás por el tema como de la tala y roza, digamos, del tema de cómo generan tierra cultivable, están mucho más hacia el interior, en pequeños ríos, y hacia el alfarero tardío, y directamente en los periodos históricos los vemos mucho más cerca a los asentamientos de los grandes cursos fluviales, o sea, marcando un poco la relevancia que tenían estos ejes. Y también en términos de movilidad, lo que hay que señalar es que toda esta idea nuestra sobre la persistencia y sobre la antigüedad de la ocupación también está tratando de que se entienda, digamos, la complejidad de estas poblaciones y los estereotipos con los que se les ha descrito, como asentamientos súper dispersos, desconectados, muy poco denso. En fin, cuando uno lee la literatura de fines del XIX sobre la población, encuentra todos esos epítetos que en el fondo ilustran como la mirada evolucionista de la época, y destacan como este carácter medio salvaje de estas poblaciones, sin policía, sin gobierno, en fin. Pero la verdad es que todas estas, la movilidad es un muy buen ejemplo para explicar la sociabilidad de las poblaciones locales, porque al moverte por los territorios, tú te mueves en territorios que están ocupados, en los que hay territorialidad. Entonces, para moverse en toda esta red, la red parental que existía era fundamental, porque en el fondo no... Uno piensa que cuestión de echarse a andar por los ríos, pero hay piezas históricas que lo documentan muy bien. Por ejemplo, El cautiverio feliz de Núñez de Pineda, que es un escrito del 17, que lo toman en Las Cangrejeras, ahí cerca de Yumbel, y llega hasta al sur de la Imperial, y va describiendo cómo para pasar cada río tiene que, en algunos casos tienen que subir un poco porque está muy alta, está muy fuerte el flujo, y en todos ellos tienen que entrar a hablar con el lonco, con el cacique, se conectan. Algunos lugares no pueden acceder porque no conocen a nadie. O sea, el conocimiento implica la movilidad implica este conocimiento y esta red social. Wow,
qué potente todo el relato que haces, que en el fondo hace pensar en varias cosas. Una de las que parecen bien interesantes tiene que ver con las disciplinas que están presentes al momento de investigar todo esto, porque en el fondo pensar los sitios líticos es pensar también la geología, ¿no? El análisis de la obsidiana en este caso y sus movilidades. Pensar el tiempo histórico nos remite a pensar desde la historia, incluso desde la antropología, para poder romper todas estas lógicas que decías de criterios que se han utilizado para narrar la historia. Entonces, ¿podrías contarme un poco cuáles son los ejercicios transdisciplinares que has tenido desde la antropología, desde la arqueología? ¿Con quiénes se han juntado los arqueólogos? ¿Han ido cambiando esa narrativa? Hablaste un poco de esto del fluitorio, ¿no? Como un concepto que pareciera ser emergente. Vemos que en otras disciplinas el arte aparece también con fuerza para poder interpretar y contar estas cosas. Cuéntame un poquito de ese rasgo. La arqueología es una disciplina que en el fondo interactúa mucho con otras disciplinas. Por supuesto, con la antropología, de donde forma parte, digamos, de la disciplina antropológica, con la historia y con las ciencias naturales o ciencias biológicas. Ha ido cambiando, hay diferentes escuelas. Yo hago una arqueología que está más cerca de las humanidades. Hay algunos otros colegas que hacen arqueología más cerca de las ciencias naturales. Entonces hay harta diversidad, y porque efectivamente los temas tienen que trabajarse con esa mirada amplia, porque finalmente lo que estudia la arqueología son las sociedades humanas, digamos. Entonces, por ejemplo, al estudiar el material lítico, se puede estudiar esta señal química que se recurre a estudio especializado. Hoy día hay otra línea que ha generado una riqueza de información enorme que se llama arqueometría, que en el fondo son la aplicación de todos estos métodos de las ciencias naturales, físico-químicas, para entender problemas arqueológicos, que ha ido dando frutos súper interesantes. Qué sé yo, estamos estudiando en este minuto, que siempre me han preguntado, sobre los pigmentos rojos en la cerámica. Entonces estamos por fin pudiendo, porque en el fondo son minerales, por supuesto, pero hay gente, no, esto era sangre, en fin, pero a partir de eso podéis ir dando cuenta como de familias, de grupos que acceden a la misma beta. Entonces te va dando una información súper valiosa, lo mismo que mencionaba del material lítico. Ahora una estudiante, Evelyn Maldonado, con su profe, que es Simón Sierralta, y con el apoyo del Instituto Suelos, que estamos ahí trabajando con ellos y tratando de hacer ahí un vínculo fructífero. Ella acaba de hacer un estudio de suelo y está trabajando otra estudiante en eso mismo, en el sitio, Evelyn Maldonado se llama ella, un sitio en la zona de Yifén, Arquilhue, donde en el fondo hemos integrado, tratando de entender también el suelo de alguna manera como un artefacto, como un archivo, porque ahí van quedando. Entonces van abriéndose una serie de temas. A mí me gusta, digamos, poder integrar y tener las posibilidades de recurrir a todos esos datos. Por supuesto, la gente que está estudiando isótopos, ADN, pero también sin olvidar toda la parte y la perspectiva que te ofrecen las ciencias humanas, digamos, que es la posibilidad de pensar e integrar estos datos, porque en el fondo hay materiales fantásticos, pero nosotros no somos objetólogos, digamos, somos especialistas en comprender las sociedades humanas a partir de la cultura material. Entonces también, bueno, yo soy arqueóloga de base, digamos, y me especialicé luego en historia. Entonces también trabajamos con un grupo muy amplio de historiadores, que nos ha permitido en el fondo ir revisando todos estos documentos del siglo XVI, que está toda esta información, que es la que
mostré algo ahí en esta expo del Reina Sofía y que hemos ido mostrando en diferentes espacios con comunidades mapuche actuales que en el fondo también abren las pepas así porque están ahí los nombres del siglo XVI, Claro. de los caciques, algo súper valioso y también yo he trabajado mucho tiempo con una colega que es Margarita Alvarado, que es licenciada en estética. Entonces, también hasta, por ejemplo, en estudios sobre el paisaje, hemos hecho ella particularmente y en cerámica, aproximaciones relevantes para poder integrar esta mirada. Entonces, claro, como en todas las disciplinas, de repente hay unas que hay temas y perspectivas que se ponen un poco más de moda, hay temas que cuesta menos publicar, en fin, ocurren todas esas cuestiones que como la economía política, la ciencia que van pasando, pero por lo menos para mí lo importante es generar información y conocimiento que sea posible de aprender por las comunidades que habitan estos territorios. O sea, a mí me interesa mucho la mirada histórica, digamos. No, porque en el fondo hay quienes en el fondo nos dedicamos a la historia antigua de localidad y hay otros colegas que estudian temas más procesales, ponle tú, cómo se adopta la agricultura, unas miradas más comparativas. Entonces, ambas caben en la disciplina y ahí cada uno va encontrando su camino y lo que le gusta, digamos. Ocupaciones tempranas en zonas cordilleranas como Marifilo, Loncoñanco, ocupaciones lacustres como lo que ocurre en Panguipulli, ahora lo que estás viendo en Arquilco, en Lago Ranco, otras investigaciones más antiguas en Calafquén. Si uno pudiese, como algo ya dijiste sobre la forma en que se organizaban en el territorio las comunidades, los pueblos que existían en ese entonces, preexistentes, como llamábamos, ¿cómo sería, cómo uno podría, cómo vivían en ese tiempo estos grupos cordilleranos? Ya decía, se desplazaban por los ríos, no habían camino, entonces se desplazaban por los ríos. Pero ¿qué otro tipo de prácticas? También pensando en esta lógica de la montaña, ¿había un diálogo con la montaña? ¿Habrá sido la montaña un referente? Tratar de explicar un poquito ese comportamiento de los sitios que se registraron en toda la zona precordillerana. O sea, sí, precordillerana. Sí, claro, como ya lo hemos mencionado, están estas ocupaciones tempranas que bueno, eso lo investigamos ya como hace 20 años. Hacen falta investigaciones más que recurran a otro tipo de análisis, esto arqueométrico y todo, que puedan ir refinando estas miradas. Pero desde entonces yo diría que es un espacio habitado y probablemente en estos circuitos de movilidad con ciertas adaptaciones a lugares que son asequibles en ciertas temporadas del año, pero hay otros que son vivibles durante todo el año. Entonces, esa fue una discusión que tuvimos harto, digamos, qué representaban estos sitios, si era posible pensar que estaban instalados ahí o era un circuito, porque, claro, por ejemplo, en Marifilo, como en Chanchán, se comparten algunos elementos sobre las prácticas de cómo enterraban a las poblaciones. ¿Te fijas? O sea, es una comunidad que tiene una misma práctica en torno a eso. Entonces, es probable que formen parte de un circuito, pero por otro lado, estando allá, no vimos evidencia de un gran material lítico, le decimos formatizado, o sea, que esté terminado en algún artefacto. Pero eso quizás es porque todavía no logramos distinguir otro tipo de materialidad. En muchas partes están descritos estos materiales de caza en madera, que acá no se preservan, lamentablemente. Entonces, está planteado, digamos, esa ocupación desde temprano, tanto por el acceso a recursos, como como habitando ahí de manera más recurrente y permanente, porque cuando tú ves esos sitios, veis que también se ven todos los eventos volcánicos y vuelto a ocupar, y vuelto a ocupar, y vuelto a ocupar, porque también el volcanismo va generando ciertas condiciones en los ecosistemas que uno piensa, que es terrible, pero no, también generan
bosques nuevos. Entonces hay cuestiones que van permitiendo la habitabilidad. Otra evidencia bonita que hay es arte rupestre. Claro. También hay evidencias de arte rupestre que están muchas veces en las vías de circulación. Cochamó, ¿no? Allá en la zona de Cochamó hay uno. Sí, en la zona de Cochamó hay uno también muy, muy interesante, que lamentablemente el arte rupestre se fecha como hasta ahora, digamos, contextualmente, por lo que tenéis en la excavación. Entonces, ese tiene algunas ocupaciones como de 2000 años, digamos. Entonces, también está esta evidencia de este conocimiento sobre, o sea, hay conocimiento sobre las formas de transitar. Y ya en los periodos alfareros podemos ver algunos elementos que nos pueden acercar a conocer un poco más sobre el mundo simbólico de estas poblaciones. Y, por ejemplo, en el Calafquén, que es algo que trabajó la Margarita Alvarado, digamos, se ve también esta orientación hacia los volcanes de algunos asentamientos, donde la presencia, en el fondo, de los volcanes cobra relevancia, en el fondo, en la organización del asentamiento y inferimos, digamos, por supuesto, en la vía simbólica, o sea, gran parte de los sitios tienen visibilidad hacia, de tal manera que esta presencia no es tiene una connotación también territorial y simbólica profunda. En el caso del Ranco también se ha investigado harto, o sea, no harto, se ha investigado un poquito, digamos, todavía queda mucho, y ahí también se ven estas evidencias de cómo se van acercando a lugares como a pasos estratégicos, porque además, claro, están las rutas fluviales, pero también están las rutas terrestres que van conectando estos espacios. Y lo otro que nosotros hicimos en algún minuto fue, hicimos un proyecto donde trabajamos con Doina Munita y Rodrigo Mera, que hicimos una comparación entre, le llamamos el eje Villarrica-Lanín y el Lonquimay-Yaimas. Va a ser una mirada como comparativa. Y claro, ahí lo que se te aparece de inmediato es que también cuando uno habla de estos territorios, como decir, la ocupación cordillerana es como difícil porque va cambiando, digamos. O sea, es muy distinto región a región. Las ocupaciones alfareras, por ejemplo, en torno a cursos fluviales que hacen conexión trasandina son súper relevantes. O sea, esas poblaciones probables, o sea, pone tú Ranco, Villarrica, probablemente la ocupación en torno a esos lagos se parece más entre estos lagos grandes que con el vecino, ¿cachai? Que con el Huilipilún. O sea, en el fondo se nota que son ejes que fueron muy relevantes y quien estuvo instalado ahí tuvo la posibilidad del acceso a esa. Y claro, todo esto, después, el otro antecedente que hay bonito es que en torno a los espacios cordilleranos hay una pervivencia del alfarero temprano hasta periodos más tardíos. Parece trabalengua, pero en el fondo es que las poblaciones que ocuparon todo el territorio desde el siglo IV hasta el siglo XI, que en el fondo este primer periodo, cuando empiezan a aparecer las poblaciones que entendemos que ya tienen una agricultura ya a mayor escala y aparecen otros cambios de complejidad social, estas poblaciones más antiguas quedan también viviendo en la zona cordillerana con modos de vida más mixtos, de caza-recolección. Y bueno, y esto se refleja luego cuando vemos las descripciones que se hacen en la documentación española de los grupos humanos que habitaban estos territorios. ¿Estamos hablando quién? ¿Mariño Lovera? Claro, estamos hablando de Góngora, Mariño Lovera, Diego Rosales, que en el fondo describen los puelches, describen a los poyas, describen a los cuncos acá en la costa, la cordillera de la costa, que es otro elemento, otra área de ocupación súper relevante, donde van dibujando esta diversidad cultural que existía y existe en el territorio. Perfecto.
Leo, hay otra cosa que aparece como dimensión importante en tu trabajo, que es lo ligado con la educación patrimonial. Am, Pensando un poco en esta materia, en cómo la ciencia hace un guiño al pasado, pero con una mirada del presente. ¿Cómo crees tú que se ha ido dando ese vínculo entre ciencia, arqueología en este caso, y sociedad? Tomando algunos ejemplos como, bueno, lo que pasa en Tringlo, por ejemplo, que hay un pequeño museo, bueno, un museo, o en Guapi, ahí hay un trabajo que ustedes han estado desarrollando también con las comunidades de ese entorno. Aparece también este trabajo de Panguipulli, de artesanía, que las mujeres empezaron a reconstruir algunas Sí. alfarerías. Me imagino que todos esos son resultados de largos procesos de no solo de investigación, sino que de interacción con las comunidades de esos entornos que van lentamente, o no, eso me gustaría que relatara, adquiriendo, aprendiendo, apropiando ese conocimiento, reencontrándose con un conocimiento que el territorio nos ha dejado como memoria, ¿no? Entonces, cuéntanos un poquito cómo es ese vínculo que has tenido con la educación patrimonial desde el punto de vista de la arqueología. La educación patrimonial, yo comencé a trabajar en eso cuando me instalé acá en Valdivia con 2 colegas que se titularon de antropólogo acá en la Universidad Austral, que es Ricardo Álvarez y Marcelo Godoy. De hecho, ellos fueron las primeras publicaciones de educación patrimonial acá, son de ellos. Hoy día hay una política de educación patrimonial, 20 años después. Uh-huh. Es Eh, el tiempo que demoran las cosas en consolidarse. y en el fondo es de esperar que en el fondo recuperen esta perspectiva más latinoamericana, este vínculo que tenía con la educación popular, que en el fondo que rescataron esos primeros trabajos. Entonces, hay una experiencia, hay ganas de hacerlo, pero es muy insuficiente, digamos, es muy insuficiente y como tú has señalado, esta idea de sociedades preexistentes fue terriblemente no apoyada, digamos, en los procesos constitucionales que tuvimos, que es una pena, digamos. O sea, para mí fue súper triste ver eso porque no hay, porque en el fondo sigue siendo, y hay que ser ahí súper crítico, digamos, sigue siendo un conocimiento súper especializado y que no se ha logrado, y en realidad está difícil, digamos, cada vez que el currículum escolar en el fondo se va achicando más en estas materias. Entonces, cuando nosotros hemos hecho todos los talleres que hacemos de educación patrimonial en torno a establecimientos educacionales, porque en el fondo educación patrimonial se puede hacer en muchos ámbitos. Formal y no formal. Claro, no son cosas nuevas. O sea, en el fondo se aprende del patrimonio de no sé dónde y no se aprende del patrimonio de acá. Y yo diría que, por supuesto, ahí los y las científicas estamos en deuda, digamos. O sea, ha sido un trabajo que aún ha convocado muy poca gente. Ahora sí hay mucho, o sea, yo me recuerdo, digamos, en esta trayectoria, ahora sí hay muchas y muchos colegas que les interesa mucho la educación patrimonial, y hay más iniciativa y hay más proyectos. Pero es necesaria también, los españoles tienen buenas experiencias de curricularización, que en el fondo también hay que apuntarle a eso para que este conocimiento surja desde la base, digamos, esta apropiación. Y en el caso de los ejemplos que tú me comentas, yo creo que ahí, para mí, el aprendizaje y la experiencia es que todos estos proyectos que resultan, digamos, surgen de la iniciativa de las propias comunidades, y en el fondo ahí hay que tener la información a disposición, pero es cuando, por supuesto, las comunidades se empoderan con ello que finalmente resultan este tipo. O sea, son ellos, cuando yo trabajaba en el museo, son ellos los que acercaron. No fue un proyecto que se dirigiera desde la institucionalidad universitaria, digamos.
o la institucionalidad patrimonial o en la institucionalidad museológica. Entonces, yo creo que ahí lo importante es estar receptivo para trabajar para ellos, digamos, con los requerimientos de ellos, digamos, que no... Entonces, si hay iniciativas de desarrollo museales en ese escenario, por supuesto tener como ya estar dispuesto para, digamos, pero ha sido el trabajo, por supuesto yo creo que ha sido ya el trabajo y una cantidad de años que yo cuando llegué acá ya había trabajo desarrollado por la Jimena Barro, digamos, que una arqueóloga que hizo el trabajo en Chanchán hace mucho rato. Entonces, yo creo que lo importante ahí es trabajar, uno, haciendo toda la divulgación posible, pero también teniendo completa conciencia de que es la agencia de las comunidades la que finalmente moviliza los procesos. Claro, y eso es lo que ha estado ocurriendo, por ejemplo, en ¿dónde decías tú? En Chanchán, no, perdón, en Tringlo, no, en Huapi. En Illahuapi. Illahuapi, en la península. Sí, en la península de Illahuapi, ahí en el lago Rancon, del fondo hacen esta trilla, hace ese proyecto que es fantástico, que han ido tratando de recuperar todas estas tradiciones y se ha podido también trabajar un poco dando esta profundidad, digamos, lo mismo, digamos, dando esta profundidad temporal, esta persistencia, porque en el fondo es una historia que importa destacar, pues, porque no es de ahí, digamos, no es que hay 12.000 años no sé dónde, no, claro. Es ahí, en ese territorio, en ese lugar que estuvo ocupado, y hay poblaciones que continuamente han permanecido, se han renovado, en fin, han habido continuidades y también, por supuesto, cambios. Mira, lo que señalas ahí en esa lógica de la figura de educación patrimonial es bien importante, porque en general la ciencia, y es la crítica que se le hace, tiene como una manera unidireccional de hacer las cosas, ¿no? El investigador piensa su problema de investigación, lo ejecuta y luego veremos lo que ocurre con sus resultados y cómo se comunican, digamos. No hay una alta exigencia sobre cómo se genera ni los procesos de participación ni la de vuelta, esto que le dicen, ¿no? La divulgación científica es algo que algunos están empezando a hacer, no todos tienen ni los conocimientos ni la experiencia, y ahí es importante como armar equipos de trabajo que permitan un diálogo más amplio. Entonces, ya para ir cerrando esta conversación, Leo, porque tienes que ir a hacer clase, sí. Los sitios de Puerto Montt y los de Osorno, que han sido como tan emblemáticos en el sentido de posicionarse técnico, políticamente, con inversiones, con infraestructura, a pesar de que Monteverde todavía no tiene un museo, siempre hemos escuchado que va a tener, hace varias décadas que creemos que ese lugar requiere un museo. Es justamente lo contrario, ¿no? Es como o no, me gustaría tener esa mirada, ¿no? Como tuya, de qué pasa qué hace que sitios sean tan emblemáticos y otros no tanto. O sea, Marifilo tiene 10.000 años, pero ahí no hay nada, digamos, como inversión, como proyecto colaborativo. ¿Por qué en otros lugares emergen con tanta potencia? ¿Por qué Monteverde ha sido tan fuerte? ¿Por qué Pilauco ha sido tan fuerte? ¿De qué depende en el fondo esto? Bueno, en el caso de esos dos sitios, está el tema, por supuesto, hay unos términos que se ocupan en valoración de patrimonio, que es como de la singularidad temporal. En el fondo son sitios muy excepcionales, y eso por supuesto, en términos científicos los hace muy valiosos globalmente. Y luego está, por supuesto, el empuje y el trabajo de los colegas que lo han... los tremendos investigadores que han estado ahí, que Tom Dilige, el profesor Mario Pino, digamos, que han dedicado ahí un gran trabajo. Y por supuesto las dinámicas ahí como políticas, digamos, claro, que se van generando en torno a
que esto pueda ser un recurso que sea sostenible o no, etcétera. Entonces, yo creo que ese es un factor determinante. Pero fíjate que acá en Los Ríos es una de las pocas regiones que tiene un catastro regional. Sí, o sea, el diagnóstico del patrimonio, que en el fondo fue el que permitió definir como líneas de financiamiento para el trabajo en diferentes bienes patrimoniales. Entonces, la apuesta también colectiva, digamos, del conjunto del patrimonio también es relevante. O sea, hay muchas veces, por ejemplo, esta singularidad temporal, por supuesto, es un atributo, pero hay sitios recientes de los que sabemos, o sea, mucho más recientes de los que sabemos muy poco. Hay periodos de los que, no sé, por el siglo XVIII, acá. La expansión de la ciudad hacia el interior. O sea, sitios que nos conectan con nuestra historia más reciente, que también son bien importantes de relevar. Entonces yo, a mí me gusta más esta posibilidad de dimensionar y conectar una historia más regional, más que del lugar, por el fondo, que son, como te digo, son fantásticos y son excepcionales, pero están en una trama, digamos. Hay que darle esa continuidad. Y por supuesto que no es responsabilidad de los colegas, pero el chauvinismo que se genera luego es como quién tiene el sitio más... O sea, a mí la investigación del chaleco con más botones no me gusta. O sea, en el fondo creo que lo importante es lo que tuvo... que lo que se pueda decir en términos de lo que nos aporta para conocer la historia antigua. Lo que nos aporta es como una perspectiva de larga duración, de comprender la complejidad de los procesos, la diversidad y los cambios. O sea, en el fondo, esta idea de la inmanencia, de que hoy llegamos a un punto en que no hay posible mover nada, no, eso no es así. La historia lo ha dicho 1000 veces y la historia antigua mucho más. Así que, en el fondo, esa mirada también es relevante. Entonces, yo creo que para mí conjugan bien, digamos. O sea, está bueno que existan eso, porque, pero por ejemplo, en Puerto Montt, los sitios de canoeros que tienen son espectaculares, ¿cachai? O sea, esa ocupación le da una identidad súper, o sea, un sustrato. O sea, piensa tú que hay curantos de 6.000 años, o sea, es fantástico. Entonces, por supuesto, es difícil de repente para la clase política, digamos, no agarrar algo que sea como súper visible y todo, pero lo importante, yo creo, ponle tú, para las políticas de educación patrimonial, regionales y todo, es poder dar cuenta de esta riqueza, esta diversidad que existe y que contribuye a la valoración de las poblaciones, de su historia, de sus territorios, de lo que... entonces, claro, cuando decimos esta ciudad tiene 2.000 años, tiene 1.500 años, es importante porque no ocurre solo en las ciudades que veis en los libros más tradicionales de colegio, ¿cachai? Súper, muchas gracias, Leo. Hablamos hoy día de historia antigua, de persistencia cultural etnográfica, mucho de manifestación espacial de la investigación científica, muchos lugares, nombres, topónimos, y que será otra conversación que tendremos en el futuro, y también de continuidad de la investigación, que es un tema que nos parece, y terminamos hablando sobre educación patrimonial. Gracias, Leo, por esta interesante conversación. No, gracias a ti, Pato, por el espacio.